Está con nosotros el señor comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, el doctor Iván Velázquez. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar con el noticiero hoy mismo de Tegucigalpa, Honduras. Bienvenido, señor comisionado. Muchas gracias. Señor comisionado, ¿cómo puede resumir usted brevemente, si es posible, por favor, el resultado de la CICIG en Guatemala? Creo que es una experiencia realmente provechosa porque muestra cómo la contribución con un organismo independiente al funcionamiento de la investigación criminal fundamentalmente da frutos. Es posible investigar sin tener en consideración las influencias que naturalmente en todo órgano de investigación nacional podría producirse desde los sectores del poder que pueden verse afectados con esa actividad de investigación. ¿Por qué Guatemala pidió una CICIG? Bueno, eran condiciones que se vivían en el país a finales de los años 90 y después de los acuerdos de paz, de la firma de la paz en 1996. Uno de los aspectos era combatir las estructuras criminales que, denominadas como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, existían en el país, que afectaban especialmente derechos civiles y políticos, afectaban a personas independientes que podrían constituirse como un peligro, se consideraban en el tiempo anterior, en ese conflicto que vivió el país, y como producto de esos acuerdos entonces se pensó en la conformación de una organización de esta naturaleza que apenas a finales del 2006 obtuvo concreción por petición del gobierno de Guatemala y la aceptación de Naciones Unidas en un acuerdo que se firmó en el mes de diciembre del año 2006. Y en 2007 entiendo que se instaló la comisión en Guatemala. Hubo luego un proceso, digamos, de validación desde el Congreso de la República y también de la Corte de Constitucionalidad, de manera que fue en septiembre del 2007 que se aprobó ya finalmente por todas las instancias nacionales y se designó el primer comisionado, que inició hacia mediados de septiembre del 2007. Empezó a organizarse la comisión y más o menos hacia el mes de marzo del 2008 empieza con sus actividades investigativas. Señor comisionado, ¿había colapsado, es decir, el llamado para una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala? ¿Es que acaso había colapsado el sistema de justicia, el sistema penal? Es decir, los órganos impartidores de justicia, ¿había colapsado el sistema? Ha habido un problema tradicional en el país y es la cooptación que se ha producido de órganos de justicia y de investigación criminal desde sectores de poder. Probablemente esa desconfianza que se vivía en aquel tiempo y que todavía aún perdura en muchas manifestaciones fue lo que movió a la solicitud de organizaciones sociales de creación de un organismo de esta naturaleza. Entiendo que bajo el convenio, en palabras sencillas, la CICIG contribuye con el Ministerio Público de Guatemala a construir los casos de corrupción, pero es el Ministerio Público quien los presenta a los tribunales de justicia y es el sistema judicial de Guatemala, integrado por jueces guatemaltecos, el que finalmente juzga, condena o absuelve. Así es. La titularidad de la acción penal la tiene el Ministerio Público. La CICIG no puede intervenir de manera directa. Tiene una acción permanentemente vinculada
al Ministerio Público. Sin embargo, puede intervenir en las actuaciones penales como querellante adhesivo, pero definitivamente la titularidad de la acción penal la tiene el Ministerio Público. La CICIG presta colaboración a las investigaciones que el Ministerio Público adelanta, y no tampoco a todas las investigaciones, porque no tendría capacidad para hacerlo. Es de acuerdo a lo que entre la Comisión y el Ministerio Público, digamos, entre los titulares del Ministerio Público y la Comisión, se conviene para asumir esa investigación, los casos que se acuerda que debe conocer la Comisión, y un grupo especial del Ministerio Público denominado Fiscalía Especial contra la Impunidad, que es como nuestra contraparte más directa en el Ministerio Público. Todas las actividades investigativas, sus resultados, están naturalmente sometidos al organismo judicial guatemalteco. No es posible que la CICIG practique allanamientos o realice capturas o haga interceptaciones telefónicas. Todo esto corresponde al Ministerio Público con la autorización de los jueces guatemaltecos. Recientemente, hablando del sistema judicial guatemalteco, haciendo referencia a al operador judicial, usted decía que de nada sirve el trabajo de la CICIG y del Ministerio Público si no tenemos un operador de justicia comprometido en la lucha contra la corrupción. ¿Usted cree, usted duda, usted resiente que el sistema judicial guatemalteco esté comprometido en la lucha contra la corrupción en ese país, tal y como lo está la CICIG y el Ministerio Público? Hay sectores que están absolutamente comprometidos en la lucha contra la impunidad, hay sectores que están afectados por esas influencias externas al organismo judicial. Lo que planteaba yo es que si son los jueces los que definen los resultados de las investigaciones, es decir, si son los jueces los que van a determinar quiénes son penalmente responsables, a lo que hay que aspirar es que esas decisiones de los jueces sean absolutamente independientes, es decir, que correspondan a la valoración jurídica de las pruebas que se presenten y que no haya esa incidencia de factores externos. Hay un problema en Guatemala y es que no hay una carrera judicial que esté extendida en todo el organismo de justicia, sino solo en jueces de primera instancia, que es además una inquietud que se ha formulado públicamente por la Comisión y un propósito que el próximo año se pudiera realizar una reforma constitucional que extendiera la carrera judicial por lo menos hasta las Cortes de Apelaciones. Señor comisionado, si estuviera dentro de sus posibilidades, ¿qué cambiaría del convenio actual de Guatemala con la ONU que da vida a la CICIG para eficientar la lucha contra la corrupción en Guatemala? Yo creo que en general el convenio es lo suficientemente amplio como para poder, dentro de su marco, realizar las actividades que venimos adelantando. Creo que algo que limita es establecer periodos que resultan ser relativamente cortos, periodos de 2 años de vigencia del mandato de una comisión de esta naturaleza, porque eso impide proyectar con certeza de ejecución, impide proyectar una investigación en muchos aspectos que resultaría ser prolongada en el tiempo. Es decir, dada la vigencia limitada de los 2 años del mandato, y siempre así porque la renovación también es igualmente por 2 años, es más difícil diseñar un proyecto integral de actividad investigativa, de lucha contra la corrupción o lucha contra la impunidad, de asumir específicamente en diversos sectores de la criminalidad
un programa que pueda ser ejecutado. Creo que si se estableciera un periodo más amplio y que estuviera sujeto precisamente a proyectos inclusive consensuados con las autoridades nacionales, con el Ministerio Público, acerca de qué elementos de macrocriminalidad debería ser los que enfrentara la comisión, podría ser mucho más provechoso. Señor comisionado, ¿cómo nos explica los recientes actos de corrupción que ha descubierto, que ha puesto en la palestra pública la CICIG y el Ministerio Público en Guatemala, en el sistema aduanero del país, en centros penales, en el Instituto de Seguridad Social de Guatemala? ¿Cómo explicar esos actos de corrupción recientes a pesar de la presencia de la CICIG desde 2007 en Guatemala? Creo que hay un problema grave estructural de corrupción, probablemente porque no se había asumido con mucha decisión esa lucha contra la corrupción. Y eso ha permitido que en una casi garantía de impunidad, o por lo menos de alto porcentaje de impunidad, se pudiera extender de la manera como se ha extendido, como lo hemos visto, la corrupción en diversas instancias del Estado. Pero es además el problema que igualmente se presenta, que la corrupción no es advertible únicamente en el Estado, sino que también dentro de las relaciones sociales. La generación de un ambiente muy generalizado de lo ilegal, por llamarlo de esa manera, como una cultura de ilegalidad, ha permitido que la corrupción permee aún las relaciones entre particulares. Probablemente el hecho de haber enfrentado de manera algo más sistemática la corrupción en los últimos meses es lo que ha permitido llegar a resultados de esta naturaleza y a mirar de qué forma efectivamente existe una corrupción estructural que no depende ni siquiera de un gobierno específicamente, que existió en el gobierno anterior y todavía en el anterior al anterior y desde hace varios gobiernos, y de no ponerse freno precisamente con la aplicación de la justicia, seguramente también el gobierno siguiente y el siguiente. Señor comisionado, no sé si el convenio ONU-Guatemala lo establece o es uno de los objetivos de este convenio y la CICIG, pero ¿se ha fortalecido la institucionalidad en Guatemala, Ministerio Público, es decir, operadores de justicia, sistema judicial, con la presencia de la CICIG? El convenio establece que haya un fortalecimiento de las capacidades, pues está en el núcleo del convenio, que el propósito de la CICIG es fortalecer al Estado institucionalmente. Las actividades que se han desarrollado conjuntamente con el Ministerio Público muestran una mayor fortaleza del Ministerio Público. La presencia de la Comisión logró en los años 2009, 2010, importantes reformas legales y también reformas inclusive en la metodología de la investigación, la manera como se asumen las investigaciones contra la criminalidad organizada o la macrocriminalidad, que no es lo mismo que investigar eventos independientes de hurto, por ejemplo. Ha generado una cultura de investigación diferente en algunos sectores del Ministerio Público. La CICIG actúa fundamentalmente, como decía, con un grupo del Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pero es necesario además extender esa actividad conjunta a las mayores instancias del Ministerio Público, de manera que esa renovada capacidad del Ministerio Público para asumir investigaciones de mayor contenido, de mayor dificultad, pueda
generar finalmente ese fortalecimiento que se requiere. Pero, sin embargo, otro aspecto que ha sido importante en esto es que precisamente por la independencia que tiene la Comisión para adelantar investigaciones profundas, esto ha permitido al Ministerio Público que siga por esa ruta, se sienta también más fortalecido, digámoslo así, políticamente. De manera que en esto no es solo la mayor capacidad técnica, sino que haya una capacidad política, en el buen sentido del término, para enfrentar la corrupción, la criminalidad, sin tener en consideración quiénes son las personas afectadas con esas investigaciones. Señor comisionado, ¿qué organismo, qué institución, si es que existe, supervisa a la CICIG? La CICIG tiene dentro de Naciones Unidas un organismo al que debe rendirle cuentas, pues al secretario general, naturalmente, pero como intermediario el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas. Usted me decía que la CICIG en Guatemala se instaló en septiembre de 2007, en marzo de 2008 comenzó la labor ya de campo y la construcción de casos de corrupción. La CICIG, no sé si es el caso de Guatemala, usted lo puede explicar, informarnos sobre esto, investiga a partir de que se instala la CICIG, es decir, comenzó a investigar casos de corrupción a partir de 2007, o la CICIG puede investigar casos de corrupción de años anteriores, un poco relacionado con lo que usted decía de la estructura de corrupción, de ilegalidad en una administración, pero también en las dos administraciones anteriores. En ese sentido, la CICIG en Guatemala particularmente puede o debe, o está facultada para hacerlo, o debería estarlo, en la capacidad de investigar casos de corrupción, no solo de 2007 para acá, sino que 2007 para atrás? Sí, la CICIG tiene la posibilidad de investigar casos desde antes de su constitución. Solo hay una limitación derivada de los propios términos de los acuerdos de finales de los 90, y es que no se investiguen, la CICIG no se involucre en la investigación de los casos del conflicto armado que vivió el país antes de finalizar la década de los 90. De resto, la CICIG no tiene ninguna limitación. Tiene que encajar naturalmente dentro de su mandato, y su mandato establece que es para identificar, perseguir y desarticular estructuras criminales que afectan derechos de la ciudadanía y que por su propia capacidad o por la relación que tiene con agentes del Estado se propician impunidad. Todo lo que quepa en esa definición, que es realmente amplia, puede ser asumido por la CICIG. Antes y después de su instalación. Antes y después de su instalación.